Hola amigos y bienvenidos a Apto Pro España. Hoy probamos el Honda E, el primer modelo 100% eléctrico de la marca japonesa Honda. Un coche que presenta muchas novedades no solo dentro de la marca, sino del mercado. Por ejemplo, en el exterior se han sustituido los espejos por cámaras de visión trasera, mientras que en el interior vais a ver que es un coche revolucionario con muchas pantallas, mucha tecnología revolucionaria y en definitiva algo diferente a lo visto hasta ahora en el mercado. Como lo más interesante de este coche es el interior, vamos a empezar por él. ¡Comenzamos! Probablemente este Honda E a día de hoy ostenta el récord de pantallas digitales en un interior, y es que tenemos hasta 6. Vamos a verlas todas. Para empezar tenemos las dos de los laterales que sustituyen a los espejos retrovisores. Fijaos que aquí tenemos una y aquí la otra. Son de 6 pulgadas. Por cierto, un inciso, todas las pantallas del interior están fabricadas por Panasonic y son de muy buena calidad. Bueno, como os decía, fijaos que aquí tenemos las de los espejos retrovisores y que podemos también regular como si fuera un espejo retrovisor usual con estos botones que tenemos aquí. Fijaos que podemos cambiar la visión de los espejos retrovisores. Posteriormente tenemos la pantalla del cuadro de instrumentos, que es de 8 pulgadas, y las dos del sistema de infoentretenimiento, que son de 12,3 pulgadas. Pero es que aquí no se acaban las pantallas, sino que tenemos una última pantalla en el espejo retrovisor y que, por cierto, amplía los objetos que tenemos detrás del coche, por lo que la visibilidad trasera de este Honda es muy buena, mucho mejor que si tuviéramos espejos retrovisores tradicionales. Por cierto, aún así podemos convertirlo en un espejo retrovisor tradicional pulsando aquí en esta pestaña. Como no podía ser de otra forma, el volante también tiene un diseño distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en Honda. Fijaos que tenemos este doble radio y no tenemos ningún radio inferior. Fijaos que con esta versión Advance contamos con calefacción en el volante. Bueno, el cuadro de instrumentos principal, aquí podemos ver la información básica de la conducción. Por ejemplo, aquí tenemos el porcentaje de la batería, la velocidad o la limitación de velocidad. En cuanto a las dos pantallas centrales, las del sistema de infoentretenimiento, son de muy buena calidad, cuentan con el sistema operativo más avanzado que tiene Honda y tienen una curiosidad muy interesante, y es que podemos cambiar la visión o la información que está viendo el conductor y el acompañante pulsando aquí. Fijaos que la información que tenía el conductor se pasa al acompañante y podemos devolverla. Es una cosa muy curiosa y que además creo que es bastante práctica. Bueno, si nos fijamos en el diseño de toda esta consola central, parece el mueble de un hogar, y además, como es un coche eléctrico en el que aquí no tenemos ni el motor ni la caja de cambios, tenemos aquí un espacio muy diáfano. Aquí, por ejemplo, tenemos una especie de bolsillo de tela para guardar objetos, y otra cosa muy curiosa, fijaos que tenemos una entrada HDMI, por lo que en este coche, cuando evidentemente no está en movimiento, podríamos conectar una PlayStation y jugar en la pantalla del sistema de infoentretenimiento. Fijaos que está forrado en símil de madera, todo este salpicadero es muy bonito a la vista y además de muchísima calidad. Toda esta consola central también está forrada en este símil de madera. Y aquí, si os fijáis, tenemos el Drive Mode, es decir, los modos de conducción. Tenemos dos, modo Sport y modo normal. Y otra cosa muy curiosa, aquí tenemos los mandos de la caja de cambios, y con este botón lo que podemos conectar o desconectar es el One Pedal, que ahora os explicaré en la prueba de conducción porque es lo más interesante de este Honda E. Pero como os digo, un interior de muchísima calidad, muy diferente a cualquier cosa que hayáis visto hasta ahora, y que, por cierto, está muy por encima del de sus rivales de este segmento 100% eléctrico. Este color de carrocería amarillo energético metalizado hace que este Honda E no pase desapercibido allá por donde pasemos. Un coche que, por lo menos estéticamente, no deja indiferente a nadie. Quiero que os fijéis en todos los elementos que tiene este coche pintados en negro a lo largo de toda su carrocería, y es que son elementos de contraste que vienen de serie. Fijaos en esta parte baja del paragolpes, en la calandra, o por lo menos donde debería ir la calandra en un coche con motor de combustión, e incluso el techo. Todos estos elementos de contraste en negro son de serie en el Honda E. Así que os recomiendo encarecidamente que no compréis este coche en negro, porque perderíamos todos estos elementos de contraste. Bueno, quiero que os fijéis en esta tapa que tenemos aquí en el centro del capó, porque parece una entrada de aire, pero no. Es la toma de corriente, y si os fijáis la podemos abrir de forma remota con la llave. Bueno, y otra curiosidad que os quiero comentar. Fijaos que tenemos aquí
el cargador de corriente alterna. Bueno, pues cuando lo enchufamos, luego cuando queramos sacarlo tenemos que pulsar este botón, si no va a estar bloqueada y no vamos a poder sacar la toma de corriente. Bueno, fijaos que los grupos ópticos son muy bonitos, cuentan con tecnología Full LED, fijaos en el diseño tan bonito que ha realizado Honda. Ahora, si nos vamos por el lateral, os quiero comentar que este elemento que sustituye los espejos retrovisores por cámaras de visión trasera, aquí la veis, no es un elemento simplemente estético, sino que sirve para mejorar el coeficiente aerodinámico, algo tan importante en un coche eléctrico. Como también mejora el coeficiente aerodinámico el que las manetas de las puertas estén enrasadas con la carrocería, o estas llantas también prácticamente carenadas de 17 pulgadas, porque tenemos una versión Advance. Si tuviéramos una versión base serían de 16 pulgadas. Fijaos que las manetas de las puertas traseras también están aquí escondidas en el montante de la puerta. Y ahora, si nos vamos a la parte trasera, bueno, os tengo que pedir disculpas porque por mucho que lavo este coche, como estamos con la ola de polvo sahariano, lo tengo muy sucio, no he podido hacer otra cosa. Bueno, fijaos en esta moldura negra que tenemos aquí en la parte trasera, porque es exactamente igual que en la parte delantera, y evidentemente también contamos con faros Full LED aquí en esta parte trasera. Por cierto, la visibilidad de este Honda E hacia la parte trasera es muy buena, aunque como ya os he comentado es todavía muchísimo mejor gracias al conjunto de cámaras que tenemos por todo el coche. Vamos a echar un vistazo a las plazas traseras de este Honda E, que por cierto está homologado para 4 ocupantes y no 5. Por lo tanto, en esta banqueta, como podéis ver, solo tenemos 2 cinturones. Fijaos que accedemos al interior, el asiento está puesto para mi estatura, 1,80, y es sorprendente, en un coche que mide 3,89 metros, el espacio que tengo para las piernas y para meter los pies debajo del asiento. Las plazas traseras, desde luego que por habitabilidad son el fuerte de este coche, no tanto así el maletero, como vais a ver. El maletero de este Honda E no tiene una capacidad muy grande, tenemos en concreto 171 litros. Fijaos que aquí tenemos los cables de carga y, por ejemplo, si no tuviéramos estos cables nos permitiría poner un par de maletas de viaje y no mucho más. Bueno amigos, vamos con la conducción de este Honda E. Y como tenemos la suerte de que este coche viene de serie con techo de cristal, he colocado la cámara aquí para que tengáis una visión lo más cercana posible a lo que es conducir un coche con cámaras en vez de espejos retrovisores tradicionales. Bueno, quiero que os fijéis que todo lo que pasa lo tenemos perfectamente controlado en cada momento, y además, como tenemos las pantallas aquí más cerca de la vista que si tuviéramos espejos retrovisores en los que tenemos que apartar más la vista de lo que es la conducción, esto nos permite ver de una forma muy fácil todo lo que está pasando alrededor del coche. Fijaos también que en este espejo retrovisor trasero nos acerca los objetos con respecto a lo que tendríamos en una visión tradicional con un cristal, y esto hace también que todo lo que pasa detrás del coche se vea de una forma más fácil. Y por cierto, como tenemos también de serie la cámara de visión de 360 grados, todo lo que pasa a nuestro alrededor, por ejemplo cuando vamos a aparcar, lo podemos controlar de una forma mucho más sencilla. Es decir, este coche es muy fácil a la hora de aparcarlo y tiene una visibilidad extremadamente buena. La característica más interesante de la conducción de este Honda E, o por lo menos la que más me interesa a mí, son los niveles de retención. Y es que por un lado tenemos 3 niveles de retención básicos que podemos aumentar tocando la leva izquierda. Es decir, 1, 2 y 3 niveles de retención tenemos, en los que cuando levantamos el pie del acelerador el coche retiene y simula que tenemos la retención de un motor de combustión cuando levantamos el pie de un acelerador. Pero hay una característica muy interesante y es el One Pedal. Esta tecla que os he enseñado antes y que pulsamos en la consola central, y que cuando la pulsamos tenemos un cuarto nivel de retención mucho más extremo que los otros 3. Con este nivel de retención del One Pedal lo que podemos hacer es conducir el coche prácticamente tan solo pisando el acelerador y levantando el pie del mismo. Es decir, cuando levantamos el pie del acelerador, fijaos que el coche prácticamente se va a detener. Esto nos permite que, si tenemos la suficiente antelación cuando estamos llegando a una curva, o en conducción urbana cuando estamos llegando a un semáforo, o en definitiva cuando queremos reducir la velocidad, tan solo levantando el pie del acelerador vamos a poder conducir este coche. Es súper cómoda
esta función y que no todos los coches eléctricos tienen. La batería de este Honda E es de 35,5 kWh de capacidad. Con esta capacidad, el coche homologa una autonomía de 222 km con la llanta de 16 pulgadas o 210 con la llanta de 17 pulgadas. En este caso, con esta versión Advance, que tenemos la llanta de 17 pulgadas, tenemos una autonomía de 210 km. Pero ojo, porque esta autonomía es con el consumo homologado de este coche, que son 18 kWh. Bueno, os tengo que decir que yo este consumo lo he podido conseguir y además de una forma bastante fácil por ciudad, pero cuando estamos circulando por carretera, como por ejemplo ahora, en la que estamos conduciendo el coche de una forma bastante más dinámica, fijaos que aquí lo podéis ver, tenemos 20,5 kWh de capacidad. Con este consumo podríamos obtener una autonomía de unos 180 km aproximadamente. Bueno, y también conforme a los tiempos de recarga os tengo que comentar que en un punto de corriente continua este coche se puede recargar a una potencia máxima de 50 kilovatios. Con esta potencia podríamos recargar desde el 15 y hasta el 80% de la batería en 30 minutos. Mientras que en un punto de corriente alterna este coche tiene una potencia máxima de recarga de 6,6 kilovatios, por lo que podríamos recargar desde el 15 y hasta el 80% en 4 horas. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de darle a like y a suscribiros al canal. ¿Qué os ha parecido este Honda E? Dejádmelo en los comentarios. ¿Es un coche que os compraríais o que os parece muy caro para la autonomía que ofrece? Lo que está claro es que es un coche que va a hacer que os diferenciéis del resto de coches en la carretera. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.